Judas 1, 5 al 7. Dice la palabra: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vemos acá la palabra como está tocando, dice, primeramente en el 5, que les quería recordar la palabra, como dice, que una vez habéis sabido, dice, y que el Señor, habiendo salvado al pueblo, dice, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esto vemos que se cumplió, si ustedes van al Éxodo, como una parte de la generación incrédula no fueron a ver la tierra prometida, ¿no? Pero lo sacó de Egipto. Y vemos como dice acá, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, estas personas, como vemos acá, cuentan como ejemplo, dice acá la palabra, como ejemplo. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y acá empieza a hablar un poquito, ¿no? Yo digo, siempre habla de los judíos, porque ellos son los mensajeros de la palabra de Dios en esta tierra. Y como dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, dice, sino que abandonaron su propia morada. ¿Cuál era la morada? Era la presencia del Señor, a su mismo Dios. Vemos que Dios se presenta como casa, como morada eterna, se presenta como muralla de protección. Entonces vemos acá la palabra que representa la casa, la presencia del Señor. Entonces ellos abandonaron a Dios de su salvación, como dice la palabra, abandonaron y lo provocaron con dioses ajenos, dice en Deuteronomio 32, ¿no? Los ha guardado bajo oscuridad, vemos acá la palabra, bajo oscuridad, que representa el apartarse de Dios, ¿no? Cuando uno está con Dios, ¿está en qué? En la luz. Cuando está sin Dios, está en la oscuridad. Dice, en prisiones eternas. Uno cuando conoce a Cristo, ¿qué es? Libre, ¿no? Cuando está en el pecado, ¿dónde está? En prisiones. Y como dice, para el juicio de gran día. ¿Sabemos el día del gran juicio cuál es? En el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí regaló salvación. Y los que recibieron salvación fueron los que creyeron. Y acá dice prisiones eternas. ¿Por qué dice prisiones eternas? Porque el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra. Entonces tiene un apartarse eterno de la presencia del Señor mientras no haya arrepentimiento. Por eso lo confirmamos. En el 7 dice, como Sodoma y Gomorra. Este es el ejemplo que cuenta también, como Sodoma y Gomorra, como los que sacó de Egipto. Son los dos ejemplos naturales para entender lo espiritual, cómo había de acontecer con el pueblo de Dios y como para nosotros también nos deja, ¿no? Siempre esos ejemplos naturales, como le ha pasado a ellos, para poder entender nuestro estado espiritual y lo que va a pasar con nuestra espiritualidad o con nuestra unión con Dios. Y dice así la palabra, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, que los judíos que salieron de Egipto, dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, que habla de la sodomía, ¿no? Fueron puestas como ejemplo sufriendo castigo de fuego eterno. Entonces, acá cuando dice sufriendo castigo de fuego eterno, fueron puestas, por ejemplo, está diciendo que fueron destruidos para siempre. Vemos que, como dice, que fueron destruidos con fuego y azufre, que cayó del cielo. Bueno, la cuestión es que estas ciudades desaparecieron para siempre. Entonces representa el juicio de Dios cuando uno no cree. Está apartado eternamente, ¿no? Porque no cree, ya ha sido condenado. Entonces, si no hay arrepentimiento, no puede tener unión con Dios. Y esto lo cuenta en Jeremías
50:14, vamos a leerlo. Jeremías 50:14, y después vamos a darle un sentido para nosotros. Dice así la palabra: como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra y a las ciudades vecinas, declara el Señor, ningún hombre habitará allí, ni residirá en ella hijo de hombre. Ningún hombre. Entonces, al ser destruida para siempre, esa ciudad ha quedado inhabitable. Entonces, así también, hermano, cuenta la palabra que acá, por ejemplo, destruido para siempre, sufriendo castigo de fuego eterno, habla de un tormento que no va a parar si hay incredulidad. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Entonces, el pecado sigue. El pecado no puede ser destruido sino por el sacrificio de Cristo. Entonces, ellos intentaron, por ejemplo, los fariseos, los saduceos en ese tiempo, seguir por la ley. Pero la ley no tiene valor contra los apetitos carnales, dice acá la palabra. Entonces, en este sentido, entendemos que si no hay arrepentimiento, ese fuego va a seguir eterno. Y como siempre se saca de los ejemplos de la palabra de Jesús, cuando toman la mitología griega, dice, donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Habla de la quimera que había en Jerusalén, donde se ofrecían a dioses paganos, pero también vemos que siempre ese fuego estaba encendido continuamente, ese fuego, ¿no? Porque había un basural ahí y entonces tiraban, digamos, la basura y bueno, a eso es lo que voy. Bueno, ahora están interrumpiendo un poco, pero bueno, a lo que voy es que ponían la comparación ese fuego eterno, ese fuego que nunca se apaga, porque lo sacó de ejemplo de algo que lo estaba viendo. Y entonces en este sentido vemos que el tormento no para si no hay arrepentimiento. Y entonces vemos acá la palabra en 1 Corintios 10:5. 1 Corintios 10:5. ¿Quién era? Cierto. 1 Corintios 10:5. Dice así la palabra: sin embargo, Dios no se agradó de gran parte o de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Vemos, en un día, ¿cuántos dice que murieron? ¿Cuántos pecaron? ¿Cuántos cayeron tendidos? No me acuerdo si algo de 23.000, exactamente, ahora está, ahí lo confirmo, 23.000. Bueno, la generación incrédula no pasó, ¿a dónde? A la tierra prometida, murieron todos, ¿por qué? Porque eran generación incrédula, mostrando, hermano, que sin la fe, cuando dice es imposible agradar a Dios o acercarse a Dios, en ese sentido no podemos entrar a la tierra prometida, que representa la promesa para nosotros, representa la esencia de Dios, la salvación, la liberación del sufrimiento y del tormento. Entonces, si no hay fe, no podés pasar a la tierra prometida, entonces quedás tendido en el desierto, y esa es la incredulidad. Entonces vamos a darle un sentido, primeramente le damos el natural, pero lo espiritual ahí está hablando para darnos a entender nuestro estado alejado de Dios. Dice así la palabra, Hebreos 3:16 también tenemos un apunte ahí. Porque quienes, habiendo oído, le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Vemos, todos los que salieron de Egipto. Entonces, ¿qué entró? No entró la primera generación o la generación incrédula. Entraron los que creyeron y entraron los hijos. Vemos acá la palabra, pero toda la generación incrédula en sí murió. Y entonces así también no tenemos parte con Dios cuando está esa parte de incredulidad en nosotros. Entonces de ahí es que entendemos por la palabra que nos aparta totalmente. Mientras haya incredulidad, la condena va a seguir. El sufrimiento, el tormento va a seguir. Pero cuando hay un arrepentimiento es lo que le va a poner corte al sufrimiento, y eso es lo que nos va a dar pie para entrar en la tierra prometida. Y como dice acá la palabra, en Romanos 2:5 también quiero tocar, para ir afirmándonos un poquito a esta palabra que le vamos dando el sentido. Dice así la palabra:
por causa de tu terquedad, dice, y de tu corazón no arrepentido, vemos, la falta de arrepentimiento, estás acumulando ira para el día de la ira. ¿Cuál era el día de la ira? ¿O el día del juicio? En el sacrificio de Cristo. Uno recibe la salvación y otros no. Dice, apartado de mí, hacedores de maldad, no os conozco, a la generación incrédula. Y el que creyó entra a la presencia del Señor, entra a mi descanso, como dice el versículo. Entonces dice, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora vemos acá en segunda de Pedro 2.4, segunda de Pedro 2.4, dice así algo parecido al de Judas, son versículos muy parecidos, y dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles, a los mensajeros, cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Vemos acá la palabra. Dice, no perdonó a los ángeles, a los mensajeros, a los que venían trayendo, al pueblo que venía trayendo la palabra del Señor. Pero como se manifestó el Cristo y no creyeron, ¿qué pasa? Pecaron, como dice acá la palabra. A los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Y ese infierno representa el castigo, el tormento eterno. Vemos acá la palabra, como el sufrimiento que uno tiene cuando está apartado de la presencia del Señor. Porque no hay gozo, no hay paz, no hay alegría. No podemos sentir la esencia mientras haya esa incredulidad, porque no acudimos a Dios. Entonces, si no está la presencia de Dios, no está el Espíritu de Dios en nosotros, ¿quién está gobernando? Satanás. Entonces, en ese sentido, habla algo natural para poder entender algo espiritual que nos suele suceder en nuestra mente, esos conflictos que tenemos. Y los entregó a fosos de tinieblas, de oscuridad, reservados para juicio. Pero dice, los entregó, dice, dando a entender que esto ya se cumplió. Entonces, en ese sentido, en el día del gran juicio se cumplió, los entregó. Y vemos que algunos predican que el infierno no se había manifestado ¿hasta cuándo? Hasta el sacrificio de Cristo. Otros que dicen que van a recibir la condena. Al diablo, está preparado eso para el diablo y para sus ángeles, dice, ¿no? Y esto lo deben entender como una segunda venida, como si fuera que va a suceder. Pero acá está mostrando claramente, hermanos, que esto ya sucedió. Entonces, en ese sentido, nos hace entender que todo está apuntando al sacrificio de Cristo. Puede hablar un antes, un después, pero esto ya se cumplió. El hacedor de maldad no tiene parte con Dios. Entonces ese tiene pérdida, no tiene la presencia del Señor, no tiene gozo, no tiene paz, no tiene alegría. Entonces sigue el tormento en su vida. Pero el que cree, vemos que cómo recibe esa liberación, porque está recibiendo la presencia de Dios, está recibiendo la misma esencia de Dios. Entonces para esto tiene que haber arrepentimiento en sí. Uno tiene que ir pidiendo perdón de todas las manifestaciones que está sintiendo. Dolor de cabeza, opresión, todas las clases de conflicto que hay en nuestra mente, ese representa el infierno. Y tenemos una parte del infierno y una parte de la manifestación de la presencia del Señor. Cuando hay descubrir el pecado y hay arrepentimiento y uno le dice perdóname, empieza su alma a libertarse de esa opresión, de esa preocupación, de ese bloqueo mental, le va acomodando la palabra, se va dando cuenta de su estado. Entonces esto te hace libre. Entonces por eso se cumple la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque nosotros conocemos la verdad no solamente por la palabra, sino esto de que Cristo te da a entender la palabra, el Señor te da a entender la palabra y te va acomodando lo espiritual, la palabra que es espiritual en sí, y vos te vas dando cuenta de muchas cosas que estás haciendo mal y te va acomodando la palabra y entonces te va hablando mediante la revelación de la palabra y vos vas pidiendo perdón, vas confesando, te vas quebrantando y entonces vas siendo libre. Ese peso de pecado sale de tu vida, esa opresión, ese malestar, porque como decimos siempre, en el mundo vas a tener muchas aflicciones. Muchas aflicciones. Entonces, en el mundo, cuando vos pensás en las cosas del mundo que te faltan, entonces, ¿qué te genera? Aflicción, preocupaciones, todo el día pensando, renegás porque no lo conseguís, por lo que no lo alcanzás, porque no se te dan muchas cosas. Entonces, trae todo enojo, ¿no? Siempre trae enojo, aflicción, preocupaciones, cargas.
Y esas preocupaciones, dice, por más que se afane el hombre, ¿podrá añadirle a su estatura un codo? Ahora, dando a entender esto, por más que te preocupes, ¿vas a resolver algo? La preocupación te va, si es económica, ¿te va a llevar a tener más plata? ¿Vas a poder resolverlo vos? Si sumás horas, si sumás días, si tomás extras, ¿vas a poder resolverlo? No, porque una vez que está instalado, como dice el espíritu de perjuicio, ¿viene quién? El saltón, el revoltón y la oruga. Entonces empieza uno a recibir los perjuicios. Y muchas veces uno no se da cuenta, piensa o dice, bueno, se rompió, es natural que se rompa. Pero en vez de ponerlo en oración para que no siga el perjuicio, muchas veces uno se esfuerza y va tapando buracos, como tiene plata de acá y de allá. Pero ¿qué pasa? Vos ves que va sumando plata, va sumando hora o va sumando plata, vamos a ponerlo así, y no se te va resolviendo. ¿Y por dónde pasa entonces? Es por cortar esas manifestaciones, esos espíritus. Entonces, ahí entra el saltón, el revoltón y todo, ¿no? Ahora, los bueyes, cuando dicen Joel, ¿por qué gimieron? ¿Por qué? Porque le faltó ¿qué? Le faltó pasto. Y yo, bueno, vamos a sacar que el pasto de la palabra, sí, o la presencia de Dios, nuestro alimento, pero vamos a ponerle que el pasto de la bendición de Dios. Y cuando Dios saca su protección, empieza a haber distintos perjuicios, entonces uno se empieza a afligir, uno empieza a renegar, uno empieza, pero no puede ser, hoy se me rompe este, resuelvo el otro, y el otro, y el otro, y te salís a tapar agujeros por todos lados, y vos ves que no se corta la maldición si no hay arrepentimiento, si no es con oración. Entonces, a partir de eso, como dice la palabra, que lo habíamos hablado la semana pasada, nuestras fuerzas, nuestro dinero, queda en la casa de quién? Del extraño, en la casa ajena, en el trabajo ajeno. Vemos, si a mí se me rompe todos los días la bicicleta, ¿dónde queda mi sudor, mi esfuerzo? En el bicicletero. Entonces, eso es lo que está enseñando. Quedarán tus fuerzas en la casa del extraño, tus riquezas, tu tiempo. Y uno se afana y no puede. Entonces, en ese sentido, si no lo corta con Dios, porque uno tiene que entender que no tenemos lucha contra carne y sangre, si nuestro enemigo es Satanás. Ahora, entendelo así, como dice en el versículo, que plantaron la semilla y salió cizaña. Vos plantás bendición, supuestamente, estás invirtiendo bien y te salen perjuicios. ¿Cómo puede ser? Y dice, ¿quién ha hecho esto? Un enemigo ha hecho esto, dice la palabra. Un enemigo. Y vemos que nuestro enemigo, ¿quién es? Es Satanás. Porque nosotros claramente no tenemos lucha contra carne y sangre, dice la palabra. Entonces, puede utilizar una persona, puede pasar eventualmente que sea tomado por una persona, pero atrás está operando el enemigo. El espíritu de disensión, el espíritu de pelea, el espíritu de engaño para que te enojes con la persona y no te humilles. Entonces tiene que haber arrepentimiento. Después vamos a ver, podemos comentar otras cosas. Podemos comentar, a ver, esto no se trata de que uno se mande macana y el otro no, que se tenga que humillar todo el tiempo. No estamos apuntando por ahí. Porque muchas veces hay culpables y uno tiene que denunciar el pecado. No es que vos tenés que humillar todo el tiempo, vos tenés que humillarte. No, ¿por qué? A ver, vos sí te tenés que humillar, pero ese enojo que no quede. Ahora, a lo que voy. ¿Hay culpables? Hay inocentes, como dice la palabra. Es preciso que haya disensión entre vosotros para ver quién son los aprobados. Entonces, en este sentido, le toma a uno, Satanás, con espíritu de engaño, y cree que está procediendo bien, o justifica su accionar. Pero por el otro lado hay otro que está sufriendo las consecuencias. Y muchas veces somos piedra de tropiezo y tenemos que denunciar tanto un lado como el otro, porque las dos cosas son pecados en sí. Y en este sentido vemos que,
termino para redondear, pero quería ir a algo más profundo, pero vamos a dejarlo para otro día. A lo que voy es que siempre el enemigo va a tomar una vida u otra para que haya disensión. Y en la disensión, dice, todo reino dividido contra sí mismo es destruido. Entonces se destruye, porque cuando hay división no hay unidad. Y como dice la palabra, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. En cambio, una división entre los hermanos va agarrando de a uno Satanás. ¿O cómo creen que operan los leones? Cuando van a cazar una presa, ¿cómo operan? Dividen. Y dividen a uno que está más débil. Van buscando a la presa. Y a ese cuando lo rodean, lo devoran. Entonces así también va dividiendo el enemigo del cuerpo de Cristo para agarrar uno por uno. Entonces si yo no discierno esto, vos no discernís esto, en ese sentido te va a liquidar el enemigo. Dice, resistidle en la fe. Resistió al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Quién es el enemigo? Satanás. Resistí al diablo, por eso dice. No dice, resistí a tu hermano. Tu hermano estaba claramente engañado. Y si tal vez no tiene arrepentimiento, ¿qué a ti? Sígueme tú. Vos, hacé la voluntad de Dios. Dejá que el otro va a tener su parte con Dios y va a tener que rendir cuenta con Dios. Porque en un momento, como leímos la semana pasada, va a tener que sentarse con el Señor y va a tener que rendir cuenta. A ver, rinde cuenta de todo, te va a decir el Señor. Entonces, a ver, cada uno su parte individual con Dios, el balance. Como dice en el libro de Daniel, creo, dice, ha sido medido, ha sido pesado y ha sido hallado culpable. Entonces, si actuamos mal, conforme a la palabra, entonces cada uno va a tener la paga de parte de Dios. Acá no paga el hombre, paga Dios. Y paga conforme a los pensamientos. Y el que actúa mal, lleva tormento. Y el que actúa bien, lleva la bendición del Señor y aparte el descanso, ¿no? Dice así la palabra. Segunda de Pedro 2:6. Segunda de Pedro 2:6. Dice así la palabra. Si condenó a la destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciendo a las cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente. Y esto es lo que, digo, es un ejemplo de destrucción, pero para los que viven impíamente ya tienen el ejemplo. Si a Sodoma y Gomorra lo destruyó, uno va a ser destruido espiritualmente. A eso es lo que voy, porque antes enseñaba por las cosas naturales lo que había de acontecer, pero espiritualmente. Entonces, vemos que acá la destrucción para los judíos, para los que no creyeron, para estas personas que le ha sido predicada la palabra de Cristo, vemos, y rechazaron, vemos que viene la destrucción espiritual. Entonces se presenta la liberación, se presenta la palabra, pero como hay un rechazo muchas veces, entonces no recibe la liberación. Una persona cuando se le predica, por ejemplo, y no acepta a Jesús como Salvador, como siempre decimos, entonces está rechazando la bendición. Entonces la condenación, ¿qué va a seguir? ¿Va a seguir o no? Va a seguir. Y sigue el sufrimiento, sigue el tormento, pero porque hay un rechazo a la bendición. Si la palabra mismo dice, en mí está tu ayuda, entonces la liberación viene de parte de Dios. Y si uno no acepta el sacrificio de Cristo, donde está la bendición del Señor, no acepta a Cristo como Salvador, el libertador, para ser libre de su tormento, de su sufrimiento, entonces vemos que está en este mismo ejemplo, poniéndolo de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente. Entonces, una condenación eterna que sigue el sufrimiento y no se corta porque vos rechacés a Dios. No te va a ir mejor. Y por el contrario, te va a ir peor, porque vos ya estás conociendo la verdad, se te está ofreciendo la liberación ante una destrucción total, para que corte ese sufrimiento. Y dice también, vamos a tocar Mateo 25:41. Yo voy a leer esta parte nomás, un poquito, son 2 o 3 versículos en sí, pero acá es
está hablando del juicio de Dios y dice, entonces dirás también a lo de su izquierda, esto es lo que reciben la condena, el ejemplo de Sodoma y Gomorra, apartado de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Esto es lo que había nombrado, para el diablo y para sus ángeles, sus mensajeros, sus seguidores, y en este caso fueron los que no creyeron. Esto, los que estaban a la izquierda, y el grupo que estaba a la derecha entró, como dice, entra al gozo de tu Señor, entra a la presencia del Señor. Eso reciben liberación, eso reciben la bendición del Señor. Ahora, dice en 2 de Tesalonicenses 1, 7 y 8. 1, 7 y 8, y dice acá la palabra, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, daros alivio, daros la salvación, daros la liberación. Ese es el alivio del Señor, sacar un peso de opresión, de carga que uno tiene. Y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo. O sea, esto habla de la resurrección. Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego. Entonces, vemos acá la palabra, como dice, cuando sea revelado. Y habla de una manifestación de la que vamos a recibir la liberación. En este caso, la presencia del Señor te da alivio, te da paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo da, dice la palabra. Entonces, siempre que hay arrepentimiento, vemos. Y el arrepentimiento, siempre estoy diciendo, hacer la voluntad de Dios. Cuando vos te estás dando cuenta por la palabra que no estás haciendo la voluntad de Dios, la forma que Dios manda, entonces estás apartado de la voluntad, entonces estás haciendo la voluntad de Satanás. Y la voluntad de Satanás es prisión, es castigo, es tormento. Cuando haces la voluntad de Dios, es liberación. Mis veredas son todos, como dice, paz. ¿No hay descanso en su senda? No hay descanso cuando vos estás caminando bien, cuando vos te sentías a cuenta con el Señor. Cuando vos vas pidiendo perdón y decís, estoy haciendo la voluntad de Dios. Le pedí perdón y entonces entra con un descanso y te va hablando por la palabra y vos te vas dando cuenta porque te va revelando cosas. Te va dando el conocimiento, se te va acomodando la palabra. Entonces va entrando el Espíritu de Dios a gobernar tu vida y en este sentido vemos cómo se cumple el Salmo 23. Jehová mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Y el pastor qué hace? Es guía de las ovejas. Entonces, si es tu pastor, nada te va a faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice, confortará mi alma. O sea, va a hacer sentir bien mi alma. Entonces, esto lo sentimos cuando somos guiados por la presencia del Señor. Va a dar un descanso para nuestra vida. Y dice, extiende mesa delante de mis angustiadores, dice la palabra, ¿o no? ¿No dice así? Delante de mis angustiadores. Entonces, está la mesa tendida en el sentido que hay mucha abundancia, la bendición de Dios. Y como dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, extiende mesa delante de mis angustiadores y mi copa está rebosando. Y cuando dice mi copa está rebosando, es que tu alma se llena de la presencia del Señor, se llena de la paz, se llena de gozo. Y ahí es cuando cobra el sentido. No sé quién habló en estos días del sentido de la vida, pero cobra sentido la vida cuando está la presencia del Señor, porque te da vida, dice, yo doy vida y vida en abundancia, dice. ¿No te dan ganas de vivir cuando entra la presencia del Señor? ¿No te saca un peso encima? Ves todo positivo. Te da ganas de escuchar la palabra, te da ganas de escudriñar, servir al Señor, te da ganas de orar, te da ganas de todo. Te saca ese pensamiento negativo, te da comunión con los hermanos. Pero cuando está esa incredulidad, cuando está ese pesimismo, cuando está ese malestar, te da ganas de irte, desaparecer, irte muy lejos, no saber más nada de los hermanos, de la iglesia, de Dios, de la existencia, escapar. Vemos en un malestar, podríamos estar así, como en el Salmos, creo que 56, 55, dice, algo así, 55, Salmo 55. Si tuviera alas, volaría. Del viento borrascoso, escaparía. Volaría, dice, muy lejos al desierto, algo así, huiría.
Entonces, en un momento queremos desaparecer totalmente, no queremos saber nada de Dios. Esto nos sucede a todos. En un momento soplan los vientos contrarios y como, bueno, justo estaba armando hoy en mi cabeza un poquito lo que quiero dar para el jueves, tenemos vientos contrarios. Y dado por ejemplo, yo en mis vientos contrarios, cuando ando en mi bicicleta, los vientos contrarios son lo peor que puedo tener. Cuando tenés el viento a favor, uno va descansando y va disfrutando el viaje, va mirando el viaje, ¿no? Va observando las casas, la naturaleza, todo. Pero cuando tenés viento contrario, ¿a dónde está apuntando tu vista? Solamente a tu sufrimiento, tu esfuerzo, y todo fatigoso, no disfruta de nada. Así es la vida. Así es la vida, como dice, es brega. Pero vemos, digo, ¿no? Esto tiene que ser leve tribulación momentánea. Por momentos, digo, yo le doy ese sentido ahora, ¿no? Por momentos, porque imagínate si vos llevas una carga de 20, 30 años, te termina desgastando y te termina matando. Te termina pasando factura del cuerpo, la mente, te agarra un ataque al corazón, porque nadie puede vivir con unas luchas continuamente, una presión que tengas en tu mente permanentemente. La presión, ¿no? Entonces digo, necesitamos el descanso. Y vimos, la palabra lo dice, ¿no? Ahora, si es leve tribulación momentánea, va a actuar por momentos, va a permitir Dios. Pero esos momentos de alivio significan ¿qué? Significan que Dios pone la paz, pone su reposo. Si no, no se corta el sufrimiento. ¿Y quién puede vivir con una presión constante? Conflicto de acá o conflicto de allá. No podemos vivir todo el tiempo así, porque eso te lleva a la muerte en sí. Te lleva a la muerte la falta de descanso. Entonces, vemos que el Señor ofrece su liberación, como dice acá la palabra, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo, que habla de su resurrección, manifestando el poder de Dios. Y dice acá, en el 8, dando retribución a los que no conocen a Dios. ¿Retribución a quién? A los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio. Entonces, la retribución esta habla de la paga del pecado, es muerte. La muerte espiritual. Enseña siempre por lo natural para poder comprender algo espiritual, como decía siempre mi mamá. Dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, acá clara, el Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos mismos, dice, como dice la palabra del Señor, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Habla de los judíos. Entonces, ¿se manifestó el Salvador? Sí. ¿Le recibieron? Muchos no. Lo rechazaron. Y en ese sentido vemos que la retribución, la paga, es la condenación para ellos. Entonces, en este sentido nos habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, como dice, abandonaron su propia morada, están bajo oscuridad, reservados en prisiones eternas para el día de gran juicio. Y eso tenemos que entender que eso se cumplió en la cruz. Hoy uno que va reconociendo sus pecados es libre. Vemos que hay un conflicto en nuestra mente permanentemente, pero la incredulidad nos lleva al sufrimiento. Y el creer, el tener fe, nos lleva a la liberación, porque de ahí es que cuando tenemos fe a la palabra, la ponemos por obra. Y cuando ponemos por obra la palabra, el consejo de Dios, nos provoca el descanso. Porque para bendición somos llamados. Y el Señor nos enseña su palabra para ser bendecidos. Si tomamos el consejo, tenemos la bendición. Si no tomamos el consejo, está la condena. Pero el Señor nos quiere bendecir. Amén. Seguimos mañana.